resolver este otro ejemplo donde me están diciendo el lado C minúscula que vale 5, el A vale 6. Me falta el B, ese es uno de los que me faltan. Y me faltan dos ángulos. Entonces vamos a ver cómo los encontramos. De aquí lo interesante es que lo primero que yo puedo encontrar son los tres lados. Entonces ya tenemos en realidad un triángulo, digámoslo así, fijo, ¿verdad? Porque ya vamos a tener los tres lados, así que los ángulos en realidad, la única diferencia podría ser que uno esté, que al otro lado, ¿verdad? En realidad ni siquiera eso, tiene que ser una solución única. Me parece que no nos puede pasar lo que nos hizo, o lo que nos pasó en el ejemplo anterior, que teníamos dos opciones para el posible triángulo. Vamos a ver cómo nos queda en este caso. Lo único que puedo aplicar inicialmente, porque tengo dos lados y el ángulo entre ellos, lo único que puedo aplicar ahí es teorema de cosenos, así de puro inicio. Entonces voy a aplicar teorema de cosenos. El teorema de cosenos me dice que, en este caso, b cuadrado, que es el que quiero, va a ser igual a 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6 por el coseno del ángulo opuesto a b. Y el ángulo opuesto a b es justamente el de 50. El coseno de 50 grados. Quiere decir que de ahí puedo encontrar la b como la raíz de toda esa expresión. Recuerden, aquí formalmente sale como más menos raíz, pero saco el positivo porque estamos hablando de medidas geométricas, medidas que siempre son positivas. Entonces 5 cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6 por el coseno de 50 grados. Dice que eso da 4,74 aproximadamente. 4,74. Redondeando. Entonces ya conozco B, 4,74. Me faltan los ángulos, me faltan zeta y alfa. Algo interesante del teorema de cosenos es que, recordando qué pasaba con coseno, cuando yo sacaba arco coseno me devolvía en el primero o en el segundo cuadrante. Es decir, que me devuelve el ángulo agudo o obtuso de una vez. Entonces, en realidad, cuando yo utilizo el teorema de cosenos, usualmente me da el ángulo con solución única. O sea, no tengo que ponerme a ver cuál de los dos es. Entonces, si utilizo teorema de cosenos, usualmente sale de una sola vez. En el caso en que lo pueda aplicar. Vean que allá arriba, voy a volver un segundo. Voy a moverme aquí con el scroll. Arriba, aquí no podía aplicar teorema de cosenos. Tal vez eventualmente lo pude haber utilizado, tal vez para encontrar la C. Creo que para encontrar C sí se pudo haber utilizado, ¿verdad? Indirectamente. Ok. Pero así de manera directa, como que lo primero que uno ve es el teorema de senos. O sea, indirectamente podría utilizar cosenos para encontrar esa C. Eventualmente puedo usarlo, pero no es como muy, digamos, como lo típico que uno aplicaría. En este caso, por ejemplo, lo único que puedo aplicar inicialmente es ese teorema de cosenos. Vean que si no conozco el lado opuesto al de 50 grados, en realidad no puedo aplicar aquí el teorema de senos para encontrar algún otro ángulo. Pero eventualmente no podría hacerlo. Eh, Entonces ya una vez que tengo ese lado de 4,74, y ahora sí puedo de pronto aplicar el teorema de senos o de cosenos. Les decía, ¿cuál es la ventaja del de cosenos? Bueno, que eventualmente si quiero encontrar un ángulo con el de cosenos, arco coseno me devuelve el ángulo en el primero o en el segundo cuadrantes. Es decir, que de una vez me dice si es agudo o si es obtuso. Y me da solución única, digámoslo así. Las otras soluciones me dan en los otros cuadrantes que ya se pasan de 180 grados y un ángulo de un triángulo no puede medir más de 180 grados. Entonces esa es la ventaja de utilizar el teorema de cosenos para encontrar un ángulo. Entonces aquí, por ejemplo, 6 al cuadrado es lo mismo que 5 al cuadrado más 4,74 al cuadrado menos 2 por 5 por 4,74
por el coseno de alfa. El coseno del que está opuesto al 6, que es el alfa. Muy bien. De ahí puedo encontrar el coseno de alfa despejando, ¿verdad? Coseno de alfa va a ser 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado menos 474 al cuadrado dividido entre menos 2 por 5 por 474. ¿Qué me estaría quedando? Bueno, vamos a ver cuánto me da eso. 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado menos 474 al cuadrado dividido entre menos 2 por 5 por 474. Dice que da 0,242 aproximadamente. Coseno de alfa da 0,242. Entonces lo que les decía, ¿cuánto me daría alfa? Arco coseno de esto. Arco coseno de eso me da casi 76 grados. De hecho, redondeando es 76 grados. ¿Okay? Eso me da alfa. Y vean lo que les decía, porque la otra respuesta para esta ecuación sería 2pi, que es 360 grados, menos 76. Y esto siempre les va a dar un ángulo mayor a 180 grados. Y un triángulo no puede tener ángulos de más de 180 grados. O sea, esta segunda opción siempre se desecha. Y esta tiene la ventaja que es única la opción que tengo. ¿Ok? Luego yo digo que con el mismo teorema de cosenos, bueno, no hace falta el otro teorema de cosenos, ya el ángulo que hace falta es simplemente 180 menos 50 menos 76. ¿Verdad? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces me queda 180 menos 50 menos 76, 54 grados. Y ya encontré todas las medidas de ese triángulo. Vean el problema, si yo trato de utilizar aquí el teorema de senos para encontrar los ángulos, se me va a complicar muchísimo más. Yo siempre recomiendo hacerlo por el teorema de cosenos, porque el teorema de senos me da el problema de que tiene dos posibles soluciones para el ángulo. Entonces vean que si aquí aplicaba el teorema de senos, ahí donde estaba, yo decía, seno de 50 es a 474, como seno de alfa es a 6. Okay. De ahí, seno de alfa va a ser 6 por el seno de 50 entre 474. Lo hago en la calco y me queda 6 por el seno de 50 dividido entre 4.74. Dice que seno, voy a bajar un poquito. Me dice que seno seno de alfa es igual a 0,97 aproximadamente. Es decir, que alfa me da arcoseno de este resultado, que es el 75,85. Por redondeo allá nos dio 76. Ese fue de pronto tal vez algún problema de redondeo porque perdí un montón de decimales en 474. Este resultado está más interesante. Y la otra posibilidad es 180, que es pi, menos el 75,85. Ahora a 180 le resto ese resultado, me quedan 104,14, bueno, 15 aproximadamente. Entonces vean cómo tengo dos opciones. Igual yo aquí tendría que ponerme a ver si las dos son factibles o si solo alguna de ellas es factible. ¿Ok? Entonces tendría que revisar ambas opciones a ver qué sucede.
En principio debería pasarme que esta falle, ¿verdad? De alguna forma va a tener que fallar, ¿verdad? Viendo la solución que obtuvimos. Entonces, yo digo, por ejemplo, con esta sabemos que sí va a funcionar. Esta es la que debería fallar. Y hasta el momento yo tenía que este ángulo, déjenme subir un segundo, creo que era 70. No, 50, 5 y 6, 4,74. 50, 5, 6 y 4,74. Entonces yo estoy obteniendo que este vale 104,15. Y el otro ángulo debería medir de 180 menos 50 menos 104,5. Dice que da 25,5. ¿Ok? Y yo reviso a ver si esto es factible. O sea, si esta posibilidad puede suceder. ¿Cómo lo hago? Bueno, podríamos revisar si, por ejemplo, el teorema de senos funciona con este 25,5 y este 5. A ver si eso funciona bien, ¿verdad? A ver si el triángulo cierra bien al final. Vamos a hacer la comprobación, ¿verdad? A ver si eso sucede. Entonces yo digo, bueno, seno de, lo comparo con cualquiera de los dos, digamos que con el original. Seno de 50 entre 4,74 debe darme igual, puedo comprobar los tres. A seno de 104,15. Profe, Sí, dime, claro. creo que usted en vez de 180 restarle 104,15 le restó el punto 5. Ah, sí, Porque tenés razón, ¿verdad? Porque además me va a dar punto 5, sí. ujú, Vamos a ver. Sí, gracias. 180, le resto 50 y le resto 104,15. Me daría 25,85. Sí, 25,85. Muchas gracias. Entonces aquí debería cumplirse si todo está bien. 50 es a 4,74. Como seno de 104,15 es a 6. Como seno de 25,85 es a 5. Y en teoría de esto debería fallar. Si yo tengo seno de 50, lo divido entre 4,74, me está dando 0,16. 16, 16. Seno de 104,15, lo divido entre 6. Ese sí está funcionando hasta el momento, 0,1616. Y vamos a ver este seno de 25,85. Yo lo divido entre 5 y me está dando diferente, 0,087 algo, 87,2. Ok, este falla. Mientras que con este ustedes hacen esa pruebilla y funciona, ¿verdad? Entonces de ahí ven que esta sí es la posible, la solución. Luego, ese es el problema de utilizar el teorema de senos para encontrar ángulos, que de pronto puede darme opciones y tengo que revisarlas. De hecho, ahora que lo veo, ¿verdad? De pronto sí debía haber revisado en el ejemplo anterior que las dos posibilidades fueran correctas. Me sonaba de que sí, pero en realidad deberíamos comprobarlas. No sé si rápidamente las probamos, ¿verdad? Esas eran las dos posibilidades anteriores en el ejemplo 1. Y viendo eso, seno de 30 es a 3, debería cumplirse como seno de 93,56 es a la C, que era 5,99, como seno de
5644 es a 5. ¿Ok? Nada más para verificar porque ahí tuvimos dos opciones y en realidad no estoy seguro que las dos sirvan, ¿verdad? Es como que mejor de pronto hacer una comprobación. Dice que esto da un sexto, la primera, que es aproximadamente 0,166, etc. Luego tengo seno de 93,56 entre 5,99, o sea, prácticamente 6. Da lo mismo, 0,16, etc. Por alguna pérdida ahí de decimales en el ángulo. Por ahí da un pelín diferente, pero ya en el decimal quinto. Es de esperar porque los ángulos los estamos poniendo en realidad con dos decimales. Y el último me da lo mismo, 0,16, igual 666 y después ahí cambia, pero sí tenemos varios 6 ahí. Bien, este funciona bien, esa respuesta está bien. Y esta otra, igual vamos a comprobarla. Seno de 30 debería darme a 3, que ya sabemos que es 0,166, etc. Como seno de 123,56 es a 5. Como seno de 26,44 es a la C, que me dio 2,67. Ok, entonces la otra, seno de 123,56 entre 5 me da lo mismo, 0,16, 6, etc. Y el último, seno de 26,44 entre 2,67. Dice que da, sí, 0,16. Parecería que en este sí las dos opciones son viables. O sea, sí tiene dos soluciones. Cuando utilizo el teorema de senos para encontrar un ángulo, siempre es bueno entonces verificarlo. Esa es una ventaja del teorema de cosenos, que si utilizo el teorema de cosenos para encontrar un ángulo, la posibilidad es única, mientras que seno me va a dar dos opciones. Entonces, en algunos casos va a funcionar, como en ese primer ejemplo. En algunos otros casos no va a funcionar. O sea, yo saco las dos opciones, pruebo con una y funciona bien, pruebo con otra, no sirve bien, entonces desecho una de las dos posibilidades. Eso siempre que utilicen el teorema de senos para encontrar un ángulo, eso les va a pasar, les va a dar dos posibilidades. De alguna forma puedo desechar alguna o puede ser que ambas funcionen como en el caso anterior. ¿Ok? Muy bien. Por aquí voy a tener la grabación.